te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, el apóstol Juan lo dice muy bien, Él vino a destruir las obras del diablo. Las obras que provocaron una distancia, una oscuridad, una confusión entre el ser humano, confundido en pecado, alejado del Creador, y Dios el Padre, que nos ama y nos aprecia. Dios el Padre nos aprecia, nos ama, como dice en el profeta Jeremías 31. Dice: yo os he amado con un amor eterno, por eso os he prolongado mi gracia. Fuimos nosotros los que le dimos la espalda a Dios, no Él. Él nunca se alejó de nosotros. Él no se puede alejar, porque Él es omnipresente. Fuimos nosotros que nos alejamos de esa gloria que teníamos que tener, ese descanso, de esa protección. Pero Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, en su sabiduría, Dios el Padre hizo un plan de salvación. ¿Y cómo lo hizo? Ya que nosotros no nos pudimos acercar a Él, Él se acercó a nosotros. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Jesucristo hizo muchos milagros. Enfermos eran sanados de cualquier enfermedad, ciegos recuperaron la vista, paralíticos que por cualquier enfermedad que ellos tuvieran estaban completamente incapaces de moverse, salieron saltando, gritando, alabando a Dios. Incluso muertos resucitaron. Pero había algo que hasta entonces era nuevo, y era que alguien tuviera poder y autoridad sobre esos poderes demoníacos. El pueblo judío, los judíos, que recibieron el Tenach,
el Tanaj, como lo pronuncies, que es la ley, los profetas y las escrituras, a lo cual nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, ellos sabían y conocían la existencia de poderes diabólicos, demoníacos. Y Jesucristo, Él vino. Lo primero que hizo allí en el desierto fue tener un encuentro con el príncipe de aquellos demonios que nosotros conocemos como Satanás, o el malo, o llamado también el diablo. Con 27 nombres aparece el diablo en la Biblia, 27. 10 en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo Testamento. Jesucristo tuvo un encuentro con él, fue tentado, pero ese ya fue el primer paso de la victoria. Que por primera vez en toda la historia del ser humano, un ser humano no cayó en la trampa de la tentación de Satanás, por primera vez. Él vino a la sinagoga allí donde él había crecido, en Nazaret. Dijo que el Espíritu del Señor está sobre él para predicar las buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, a los cautivos, y también para proclamar el año agradable, o como algunas Biblias dicen, el año de la gracia. La venida de Jesucristo era el principio de ese año de la gracia. Estamos en ese tiempo de el año agradable del Señor. Cuando él salió de la sinagoga, allí en Nazaret, él se fue a otro lugar llamado Capernaum. Y allí tuvo un enfrentamiento directo con un poder demoníaco, un espíritu inmundo en una persona. Dice Marcos 1 que las personas se quedaron alucinando, diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina? No, queridos. Doctrinas no echan demonios. Doctrinas te permiten a comprender las cosas, pero doctrinas no solucionan las cosas. Teología te ayuda a comprender, pero no a practicar. Dogma te ayuda a creer, a comprender, pero no provoca nada. Cuando los judíos dijeron: ¿qué es esto?, la pregunta no era correcta. No era ¿qué es esto?, sino ¿quién es este? Era la persona de Jesucristo que dejó estar atormentado a los demonios. Porque ese demonio dijo: has venido para atormentarnos. Sabemos quién eres. Siempre que Jesucristo tuvo un encuentro con los demonios percibían quién era. ¿Por qué? Porque ellos percibían quién era Jesucristo. Ellos decían: eres el santo de Dios. Es interesante que nunca dijeron: eres el justo de Dios. La mujer de Poncio Pilato, ella le llamó a Jesucristo este justo. Y el centurión que llevó a cabo la crucificación de Jesucristo, cuando él murió, el centurión dijo: de verdad este hombre era justo. Los demonios le llamaban el santo. Y la gente que le conocía le llamaban el justo. Y Jesucristo, en sus años, en sus pocos años, imaginaros, Jesucristo
tuvo tres años y medio de ministerio, de actuar en un lugar lejos, no en Roma, no en Atenas, no en Corinto, no en Cartago, no en Éfesos, no, allí lejos, en Galilea, sanando, perdonando, librando, haciendo milagros. Y esos pocos años de Jesucristo, más no era necesario para convertir a Jesucristo en la persona más conocida de toda la historia de la humanidad. Porque ¿quién era Jesucristo? Y esa era la pregunta importante. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él echaba a los demonios fuera. Y Él dijo en Juan 14, en aquella última noche, Él dijo que los que creen en Él, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué fuera obra de Jesucristo aquí en la tierra? Nadie puede sustituir a Jesucristo como Salvador. Él es el único que murió por nuestros pecados. Pero esa obra de predicar el reino de los cielos, mostrar la gracia de Dios y también el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, Él empezó a echar al demonio fuera. Luego, en Lucas 9, 1 y 2, Él le dio ese poder y esa autoridad. Por un tiempo, se lo dio a 12 apóstoles. Y luego, Él, como hemos leído en Lucas capítulo 10, Él dio autoridad a 70 otros más. Ya no solo era uno, ya no solo eran 12, ya no solo son 70. La Biblia dice que nosotros somos acompañados, rodeados, y hemos recibido el mismo Espíritu de Jesucristo. El que no tiene el Espíritu de Jesucristo no es de Él. ¿Cuál es el Espíritu de Jesucristo? Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. Jesucristo acompañaba a los apóstoles, el Espíritu Santo nos acompaña. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios. Él habla. Él nos guía. Él quiere tener comunión con nosotros. Antiguamente el diablo tuvo un problema con uno llamado Yeshua HaMashiach, o como dice en griego, Jesús, Christos. Antiguamente el diablo tuvo un problema con un Cristo. Hoy tiene problemas probablemente con 900 millones en la tierra. Porque el mismo Espíritu Santo que estaba con Jesucristo está con nosotros. El Espíritu Santo está aquí, el reino está aquí, Dios está aquí, a Él sea la gloria. Y Jesucristo dio el poder, primero a los 12, luego a 70. Incluso hubo uno por ahí que ni seguía a los 12.
Y un día los apóstoles dijeron: Señor, hemos visto uno que echa demonios fuera en tu nombre y no nos sigue. Ah, queridos apóstoles, tengo un mensaje para vosotros. La gente no te tiene que seguir a ti, sino a Jesucristo. ¿Sabes por qué esa persona podía echar demonios fuera? No porque seguía a los apóstoles, sino porque seguía a Jesucristo. Y dijeron: y le hemos reprendido. Y Jesucristo dijo: no haced eso. No lo hagas. Y luego dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, que las señales que le iban a seguir a los que creen en Jesucristo, la primera señal es: en mi nombre echarán fuera demonios. La primera demostración del poder de Jesucristo, la primera en tu vida, es el perdón. En tu vida es la restauración con Dios el Padre. En tu vida, la primera demostración es el nuevo nacimiento. Tener un encuentro con su gracia, con su reino, con su amor, con su cariño. Pero, en cuanto a los demonios, la primera señal es esta: en mi nombre echarán fuera. ¿De dónde? Fuera de donde ellos no tenían que estar. Y nosotros hemos recibido ese poder. Por eso, quiero aprender hoy con vosotros en este día cómo reprender a los demonios. ¿Cómo se puede reprender a los demonios? Hay que diferenciar una cosa primero entre la lucha y la liberación diabólica. A un demonio que trae a tu vida presión, que te ataca, tú siendo cristiano, y los demonios te atacan, hay que reprenderle de una forma. Pero si una persona está poseída, también la persona puede ser libre. Y también tienes que comprender que hay una diferencia entre poseído y endemoniado. Poseído es cuando los demonios viven continuamente en la vida de una persona. Como ejemplo, el Gadareno en Marcos 5. Eso es cuando los demonios continuamente viven en una persona. No hay muchos casos, pero los hay. Eso es estar poseído. Pero poseído no significa endemoniado. Un endemoniado, como dice la palabra en griego, daimonizoomai, es una persona que es visitada de vez en cuando, acompañada o influenciada por un poder diabólico. Mayormente la influencia de esos demonios es por los pensamientos. Visitado es uno en su carácter y acompañado es uno en su carne. No todo endemoniado se comporta como un endemoniado todo el tiempo. Es una persona normal, pero de repente, como tiene una puerta abierta en su vida, los demonios entran y salen como quieren. Mayormente esas puertas son puertas en el carácter. Ahora, ¿cómo yo puedo reprender un demonio o a los demonios cuando me ataquen? Porque hay una buena promesa en el libro de Jueces, capítulo 6. Dice que es igual cuántos demonios te ataquen.
Cuando te ataquen los madianitas, los demonios, esos, tú vas a luchar contra ellos como un solo hombre. Te atacarán con muchos, pero tú puedes tratarlo como un único hombre. Es igual cuántos demonios están presentes, trátalo como un único hombre. Porque a quien estás hablando es al jefe de ellos, que es al hombre fuerte. Tienes que saber que hay una diferencia entre tener presión interior y presión exterior. Presión interior cuando el Señor está tratando con tu carácter. Presión exterior cuando la vida, el entorno y algunas veces poderes diabólicos provocan presión sobre tu espíritu y tú lo percibes. Y también tienes que aprender cómo atacan los demonios. ¿Cómo? Principalmente a través de la mentira. Te mienten, te engañan, te seducen, creo que se llama en español, seducir. Pero para poder aprender a reprender los demonios, quiero que me acompañes a unos pensamientos. Para poder reprender a los demonios, sea lo que te atacan a ti, o lo que atacan tu familia, lo que te atacan la iglesia, tu trabajo. Para poder reprender a los demonios, primero, tienes que saber quién es Jesucristo. Luego tienes que saber quién eres tú en Jesucristo. Y luego tienes que saber cuáles son las armas bíblicas que temen los demonios. ¿Qué es lo que los demonios tiemblan y temen? ¿Qué es? Y tenemos que aprender por qué razón tenemos que reprender a esos poderes diabólicos. Y a lo último vamos a rezar quién son los demonios y quién es Satanás. Primero, antes de reprender los demonios, tienes que saber quién es Jesucristo. De eso depende todo. De eso depende todo. O como dice en griego muy bien, en la carta de Colosenses dice, digenos panta. Digenos panta. Y significa por Jesucristo todo. O por Él todo. Por Él, hacia Él y por Él todo fue hecho. Digenos panta. Para Jesucristo todo. Y antes que te metas con los demonios, tienes que saber quién es Jesucristo. De eso depende todo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él no es uno como Buda, Mahoma, Confucio o cualquiera que inició una religión. Jesucristo jamás habló de una religión. Jesucristo habló del reino de Dios 105 veces, de Dios el Padre 170 veces. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él es el eterno preexistente Verbo de Dios que con su nacimiento allí cerca de Jerusalén, en Belén, se convirtió en hombre, en carne. La encarnación. Dios en el hombre. El Verbo se hizo carne. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Jesucristo murió como Rey de los judíos, pero resucitó como Rey de los reyes. Jesucristo es el centro de todo universo, de todas las galaxias.
de todo el tiempo, de todo el micro y de todo el macrocosmos. Jesucristo es la persona más importante. Jesucristo está sobre todo. Y Dios el Padre, porque nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A eso nosotros le llamamos en la teología la Trinidad, aunque esa palabra no aparece en la Biblia, pero describe muy bien al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios el Padre es nuestro Padre, una persona. Jesucristo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. A lo mejor dices, difícil de comprender. La fe acepta lo que la mente no comprende. Porque la fe es el comprender de Dios. Por fe sabemos, dice la Biblia. Jesucristo, Él es el Mesías. Él es el único Salvador. Él es el pan del cielo. Por eso, cuando vino a la tierra, nació en una ciudad llamada Betlehem, Belén, que en hebreo y en arameo significa la casa del pan. El pan del cielo vino a la casa del pan. Jesucristo, Él murió por nuestros pecados. Y Jesucristo resucitó entre los muertos. Él tiene, ya antes de ser crucificado, tenía las llaves del reino de los cielos. Cuando murió, recibió las llaves del Hades y de la muerte. Pero cuando resucitó, recibió las llaves de David. Jesucristo tiene todas las llaves. Por eso Él puede abrir todas las puertas y Él puede cerrar y nadie abre. Y Él abre y nadie cierra, porque Él tiene todas las llaves. Jesucristo, Él juzgará. Dios el Padre no juzgará a nadie. Jesucristo es el Cordero de Dios. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el árbol de la vida. Jesucristo es el arca. Ese arca que salvó en Génesis 6, el arca de Noé. Él es el tabernáculo de Moisés. Él es la tapadera del arca del pacto, de los 10 mandamientos. Jesucristo es todo. Jesucristo es la persona más importante. Jesucristo es el alfa, Él es el omega. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo. Por eso, antes de reprender a los demonios, tienes que saber quién está contigo. Y contigo está aquel que dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es primero. Segundo, antes de reprender los demonios, tienes que saber quién eres. ¿Quién eres? Algunos dirán, yo soy ingeniero. No. No he dicho de qué trabajas. Algunos dirán, yo soy español. No he dicho dónde has nacido. ¿Quién eres? Tu identidad no está en la nación donde naciste, en el pueblo donde creciste, en la cultura que has aprendido. Tu identidad está en una persona, en Jesucristo. Él vive en ti y tú estás en Él.
Antes de que tú le reprendas a los demonios, tienes que saber muy bien qué autoridad, qué identidad tú tienes. Porque los demonios son como perros. Huelen cuando tienes temor, cuando eres inseguro. Tienes que saber quién eres tú. Tú no eres el producto. Tú no eres el producto de ciertas formas teoréticas de Big Bang. Del principio hubo gases, gravitación. Si no hay nada, ¿de dónde viene la gravitación? Si no hay nada, ¿de dónde vienen los gases? Por el amor de Dios. Tú no eres producto de la expansión, de una explosión. Tú eres producto de la expansión del reino de Dios. Una expansión, una casualidad, bolas de fuego, por casualidad. Y luego tú estás aquí. No. Tu identidad está en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tercero, para reprender los demonios tienes que saber cuáles son las armas bíblicas contra los demonios. Es un punto muy importante, porque yo he oído cosas que se me han puesto los pelos de punta, que parecía hechicería, entre comillas, cristiana. Yo he visto cosas que me he preguntado ¿de dónde tienen eso si no está en la Biblia? Hay una ignorancia impresionante, un temor a los demonios que no es necesario. Déjame darte unas cuantas armas, porque si tú lees la armadura de Dios, solo hay una pieza en la armadura de Dios que es un arma. Todo lo otro está para la defensa. ¿Y cuál es el arma? La espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque más no necesitas. La palabra de Dios. La Biblia. Si tú lees la Biblia, tienes que leerla en voz alta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa palabra doble filo, distomos en griego, significa dos bocas. ¿Cuándo la palabra recibió un filo? Cuando Dios habló. ¿Cuándo recibe la espada de doble filo, el segundo filo? Cuando tú la proclamas. La Biblia hay que leerla en voz alta. Los demonios no soportan el sonido de la palabra. ¿Por qué? Porque el sonido de la palabra es la presencia de una persona. El sonido de la palabra es el pulso de la vida de Dios. El sonido de la palabra es el himno del reino. Cuando lees la palabra en voz alta, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan. Tienen temor de la palabra de Dios. Tú tienes que leer la Biblia en voz alta. Tienes que leértela a ti mismo. Luego, la Biblia nos dice que hemos vencido a Satanás por la sangre del Cordero. Los demonios tiemblan delante de la sangre de Jesucristo. Tiemblan. Tienen un temor. Como dice la Biblia en Apocalipsis 12:11. Y le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra, como dice el Logos, leído de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú proclamas la sangre de Jesucristo,
Y a mí me preguntaron, pastor, ¿usted cree que la sangre de Jesucristo puede proteger a una persona? Y yo le dije, permíteme que yo te pregunte una cosa y tú me contestas. Y le dije, si la sangre de un cordero en Egipto pudo proteger una familia, la sangre de un animal protegió una familia, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo puede proteger mi casa y mi familia? Hay poder impresionante en la sangre de Jesucristo. Coge los versículos que hablan de la sangre. Proclama los versículos de la sangre. Los demonios tiemblan. Otra arma es la alabanza y la adoración. Verdadera adoración. ¿Sabes? Me sorprende cuántos cristianos se permiten el lujo de venir tarde a la iglesia sin adorar a Dios. ¿Y sabe lo que me da cuenta? Que el que no adora a Dios, adora a Satanás. Adoración, o déjame explicártelo así. Todos pueden alabar a Dios, pero no todos pueden adorar a Dios. ¿Sabes quién adora a Dios? Los que les conocen. Y acuérdate una cosa, Satanás en el desierto no le dijo a Jesucristo, alábame. Él dijo, adórame. Porque en la adoración uno adapta la naturaleza de lo que uno adora. Alabanza habla de lo que Dios hizo. Adoración nos habla de lo que Dios es. Por eso no puedes faltar en la alabanza y la adoración. Tienes que levantarte temprano, venir a la casa de Dios y alabar. Y otra cosa, yo sé que en este momento muchos miran los cultos por Facebook y por YouTube. ¿Saben lo que está pasando? Os estáis perdiendo todo, la alabanza y la adoración, que tiene la misma importancia que la predicación. Para ti importante es la palabra, para Dios importante es la adoración. Y si miras los cultos por Facebook, si los miras por YouTube, puedes hacerlo si estás enfermo, no te puedes mover de la cama, no lo dudo. O estás trabajando, no lo dudo. Pero no tiene que ser una cosa permanente. Tienes que venir a la casa del Señor a adorar al Señor. Punto. ¿Qué son armas? La alabanza, la palabra, la sangre. Proclamar el reino de los cielos, su gracia, su favor, su presencia. Cuarto, ¿por qué tenemos que reprender a esos poderes diabólicos? Ahora la pregunta es, si es en una persona endemoniada o es en tu vida porque sientes presión. ¿Sabes? Tú y yo estamos involucrados en una guerra que no te puedes imaginar. Todas las guerras de este mundo no son nada al lado de esta guerra impresionante. Ni la guerra de las galaxias tiene que ver nada con esto. Tú y yo estamos involucrados en una guerra impresionante. ¿Cuál es la razón de esta guerra? ¿Por qué los demonios hacen guerra? Provocan presión, atacan a las personas. ¿Por qué? Porque esos demonios, llegando al punto 5, ¿quién son los demonios? ¿Quién es Satanás? Esos demonios fueron creados para el cielo. ¿Sabes que todos los demonios que están en la tierra son ilegales? ¿Sabías que Satanás no tiene derecho de estar en esta tierra? ¿Por qué? Porque él fue creado para el cielo. Pero como que no,
pudo permanecer en el cielo por su maldad, fue lanzado, o como dijo Jesucristo, vi caer a Satanás. Atención, Satanás cayó a esta tierra y tú naciste a esta tierra. Tú y yo tenemos la autoridad. Tú y yo tenemos la autoridad. Pregunta, ¿todos los días tenemos que echar demonios fuera? No, por supuesto que no. ¿Todos los días tengo opresión? No, por supuesto que no. Pero hay momentos donde en el nombre de Jesús tienes que decir, en el nombre de Jesucristo ato al hombre fuerte. Hay personas que dicen que nosotros cristianos no tenemos que luchar. ¿Que no tenemos que luchar? Hazme un favor. Lee la Biblia. Oye lo que dice el apóstol Pablo. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero sí contra poderes diabólicos. ¿Y sabes cuando sientes ataques diabólicos? Cuando eres una persona que ama a Dios de todo corazón y quiere avanzar. Cuando una persona es atacada, es la señal que va por buen camino, porque los demonios no atacan a nadie que va por mal camino. Siempre que tengas ataques, es porque lo estás haciendo bien. Por eso tú y yo somos, por la gracia de Jesucristo, hijos de Dios. Y déjame una cosa muy importante, y quiero que estés atento ahora. Nosotros no oramos para tener la victoria. Nosotros oramos porque ya tenemos la victoria. Tú y yo ya tenemos la victoria sobre todos esos poderes diabólicos. ¿Por qué los demonios se tienen que someter al nombre de Jesucristo? Porque fue el hombre de Jesucristo. Él venció a los demonios. Tú y yo tenemos que dominar en medio de nuestros enemigos. Por eso es muy importante la oración. Muy importante saber quién eres. Y sabes, querido oyente, mira, probablemente no todos los días puedes orar como te gustaría orar. Hay momentos que uno trabaja tanto, hay momentos que uno está bajo tanta presión, hay momentos que uno está tan confuso, pero pase lo que pase, aunque no puedas orar como te gustaría orar, te doy un consejo: nunca dejes de leer la Biblia en voz alta, porque leer la Biblia también es oración. Los demonios tiemblan, no tiemblan delante de tu teología, doctrina, dogmática. Ellos tiemblan. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Y él te quiere decir que tiene el mismo poder que tenía antiguo. ¡Mentira! En Lucas 11. En Lucas 11 tenemos la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Yo no sé si tú te has fijado que en las Biblias, mayormente, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una hoja en blanco, mayormente. ¿Y sabes qué? He descubierto lo que había en esa hoja escrita. Es esto: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. El diablo pudo hacer lo que quería, pero cuando viene con su nacimiento, palabra, vida, amor, obediencia, santidad, pero cuando viene otro más fuerte, Jesucristo es el más fuerte que él, le vence. Jesucristo venció, le quita todas sus armas en cual él confiaba y reparte su botín.
Jesucristo, Él vino a destruir las obras del diablo. Y tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que orar ofensivamente por tu familia. Lucha, gana la buena batalla de la fe. Y os quiero dar un consejo, queridos. Es igual lo que ves en tu familia. Tienes que diferenciar en la vida una cosa: entre la realidad y la verdad. Déjame que te explique. Lo que ves es una realidad. Pero muchas veces la realidad no va mano en mano con la verdad. La realidad es lo que se ve. La verdad es lo que se lee. Lo que se lee en la Biblia es la verdad. Y si la realidad y la verdad van mano en mano, gloria a Dios. Pero si tú ves algo que Dios ha prometido de otra forma, ¿a quién le crees? ¿A lo que ves o a aquel en quien confías? Por eso te digo una cosa: Satanás y sus demonios van a intentar de engañarte, dejándote huir lo que no es verdad, dejándote ver lo que no es verdad, para intentar de poder oprimirte. La verdad no está en lo que se ve, sino en lo que se lee en la Biblia. Y cuando lees la Biblia en voz alta, y me encanta esa palabra en hebreo, cuando tú lees la Biblia en voz alta, como dice Salmo 1, dice: bienaventurado todo aquel que no anduvo en consejo de malos. Y dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y ahora oye esta palabra: y en su ley medita. Esa palabra meditar, en hebreo, Hagar, es la palabra que el profeta Isaías luego usa para describir el rugir de un león. Isaías 31:4. El león ruge. El cristiano lee la Biblia. Atención, el león ruge. El cristiano lee la Biblia en voz alta. El cristiano lee la Biblia en voz alta y suena como un rugir de león. ¿Sabes por qué un león ruge? Atención, para dar a conocer quién corta el bacalao, quién manda. Cuando lees la Biblia en voz alta en casa, le estás enseñando a los demonios: esta casa, yo y mi casa, le serviremos al Señor. Por eso, ten cuidado. Yo he visto unas prácticas cristianas, entre comillas, que me he preguntado de dónde tienen esas bobadas. Poner una rosa, agua bendita. Y no estoy hablando solo de la Iglesia Católica, sino ciertas prácticas en ciertas iglesias evangélicas. Yo voy a decir una cosa: los calcetines de uno que yo conozco tienen más poder que esa agua bendita, te lo digo. Oh, querido, por el amor de Dios, ¿tú de verdad crees que los demonios tienen miedo de un poco de agua, de una rosa o lo que sea? Por el amor de Dios, ellos tiemblan. No fue agua, no fue una rosa o ciertas prácticas hechiceras que se han mezclado algunas veces en algunas iglesias. Es el poderoso nombre de Jesucristo que deja temblar los demonios. Y los demonios perciben
Cuando tú pronuncias el nombre de Jesucristo, perciben si lo conoces o no. Ellos lo saben, lo perciben. Y tú y yo tenemos que reprender en el nombre de Jesús. Tú y yo no somos víctimas, tú y yo somos más que vencedores por aquel que nos ama. Cuando yo vine de Alemania para España, en mi vida yo me podía imaginar que iba a tener tanta presión y tantos ataques. Y muchos de los hermanos y amigos que han venido de Centro Sudamérica, cuando han venido a España, se han dado cuenta de la presión que hay algunas veces sobre esta nación y sobre otras naciones en Europa. Y muchos han perdido la fe. ¿Por qué? Porque la forma como ellos vivían de cristiano en su país lo podían vivir, pero aquí tienes que tener pantalones para ser cristiano. Tienes que tener una vida de oración. You must be a warrior. Tienes que ser un guerrero. Tienes que ser de las tropas especiales del Señor. Levántate, lee la Biblia, lucha, adora, ayuna, haz lo que quieras, pero ponte las pilas en el nombre de Jesús. Somos el ejército del Señor. Y quiero preguntarte una cosa con la mano al corazón. ¿De verdad me vas a contar que vas a dejar tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu entorno en la mano de Satanás? Come on, dímelo. Never, jamás. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y tú y yo, en el nombre de Jesús, proclamamos: Jesucristo es el Señor. Jesucristo reina. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y cuando proclamas el reino de los cielos, los demonios tienen que someterse al reino de los cielos, como dice Mateo 12, versículo 28. Mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por eso, queridos, en el nombre de Jesús, proclama la palabra, lee la palabra, adora al Señor, y tú verás cómo tu casa y tu familia cambia. ¿Sabes por qué? Porque nunca se te olvide, los montes se moverán, los collados temblarán, pero la gracia de Dios nunca se apartará de tu vida.